bueno, la idea es compartirlo posteriormente. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conversatorios, diálogos críticos, necesarios y sensibles en el campo de la educación física. Por ahí los estudiantes que nos están acompañando ya lo deben saber de memoria, porque lo he leído en todas las mesas, pero brevemente les cuento el encuadre, así comenzamos con las ponencias de los profes, colegas y amigos que nos acompañan hoy. La educación física sigue siendo un campo de disputa entre la implementación, su planificación, los tópicos científicos que la sustentan, su historia, las tensiones y las deudas aún planteadas en torno a su intencionalidad. Desde sus márgenes entendemos que las prácticas corporales son, con toda la convergencia de mirada, dimensión y aportación en su praxis, el escenario de ensayo de la educación física. Sin duda, la cual identificamos de una intervención pedagógica, situada, reflexiva y puesta en revisión constante. Este ciclo procura el retraso de miradas en relación al campo, sabiendo los límites de esta mirada, sin embargo convencido de que será un aporte significativo a la trama de la educación física en Latinoamérica. El tópico, el eje que nos congrega esta tarde es educación física y vejeces, propuesta de calidad de vida, y nos acompañan maestra y profesora nacional de educación física, maestro y profesor nacional de educación física, licenciado en educación física Alejandro Diego Beltramini, ex profesor de la Cátedra de Recreación y Juego, Actividad Física y Recreación para la Tercera Edad, IPEF, Universidad Provincial de Córdoba. Fundador de la banda de repercusión social Los Dueños de la Calle, formada por adultos mayores en situación de calle. Ex profesor de los talleres Taller Libre de Recreación y Taller de Gimnasia Recreativa Social de la Municipalidad de Córdoba. Relator de cursos y talleres y autor de los libros La Recreación y Vos, La Recreación después de la Tercera Edad, ¿por qué? La Autogimnasia en la Tercera Edad, Enseñar, Aprender y Hacer. Creación, meditación y recreación, Sentires para pasar a la acción. Creer, crear y recrear. Y el último libro, que es La Pedagogía del Contagio. También nos acompaña desde Mendoza la profesora de Educación Física y licenciada en Educación Física con orientación en salud, Constanza Paola Brus, especialista en TIC aplicada a la educación y trabaja actualmente en la Municipalidad de Godoy Cruz en programas de gimnasia preventiva orientadas a personas mayores. Por último, maestro y profesor de Educación Física, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, Daniel Castillo. Es miembro fundador de Fitness Terapéutico, docente de la Cátedra de Anatomía, Actividad Física Adaptada, Softball. Formación en Deporte Alternativo, autor del libro Reflexiones para la Vida, instructor de musculación, preparador físico, especialista en gimnasia funcional, coordinador por más de 18 años de la formación en tercera edad y calidad de vida en Corrientes, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero. Docente actual del Instituto Superior de Actividad Física, ISAT, Córdoba. Bien. Vamos a dar comienzo. El orden es un poco las organizaciones que comienza Alejandro, después sigue Constanza y cerrar con Daniel. Van a tener 20 minutos aproximadamente para sus ponencias y posterior a eso vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios, intercambios. Desde ya agradecerle por el tiempo, la generosidad, un sábado a la tarde. Les mando saludos el director Carlos Zucotti, que en este momento no se podía conectar, que es parte también de la FIEP Salta y es el director de la Escuela Universitaria de Educación Física de la UASAL. Bueno, empezamos contigo, Ale, y bienvenido. Muchas gracias. Merci, Luciano, merci beaucoup. Bueno, no se haga problema, no es que no había sonido, sino que yo estaba imitando que hablaba, pero no hablaba. En definitiva, partiendo de la instancia de los nervios del otro y del humor de uno, que sería una de las formas de accionar, yo le pido una sugerencia para el que quiera, debido a la problemática que es la distancia del Zoom, el que quiera escuchar y está atento y me puede dar la posibilidad de que yo además lo vea, agradezco. Y si no, estamos totalmente aceptando la elección o las posibilidades tecnológicas de cada uno.
Bien, primero agradecer a Lucho y al profesor Zuccotti, a la universidad, porque conozco de su accionar, he estado ahí con ustedes también, y me agradezco también de aceptar la invitación, porque siempre tiene que haber ese combo, ¿no? de agradecimiento y del estar lo más feliz posible para que esto salga lo mejor que se pueda, y ahora es a través del Zoom. Me encuentro muy incómodo conmigo mismo porque estoy muy formal, pero ya voy a empezar a soltarme. Agradecer la presencia de los estudiantes y los profesores, y voy a abordar esto de las vejeces desde 3 lugares. El primer lugar que lo voy a abordar es de ex profesor fundador de la Cátedra de Actividad Física y Recreación para los Adultos Mayores, que se dictó en el Instituto del Profesorado de Educación Física de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba. Digo, ¿por qué se dictó? Y bueno, aún se está dictando. Yo ya estoy en carácter de jubilado, hace 2 años que ya me jubilé y no ejerzo, y esa cátedra ha tenido una trascendencia de que se pudo firmar un convenio macro con la Municipalidad de Córdoba y en ese momento la Universidad Provincial, y luego a través de ese convenio macro, el convenio con la Dirección de Ancianidad, o se llamaba Promoción Familiar y Adulto Mayor, y a partir de ahí estaban los hogares de día. En nuestro caso tenemos 13 hogares de día, donde daba la causalidad que los profesores que estaban trabajando en los hogares de día, la mayoría de ellos habían sido estudiantes míos en el mismo profesorado, o se habían formado con los profesores, digamos, más veteranos, más viejos, dentro de la misma municipalidad. Entonces, en ese convenio, esa cátedra tenía la posibilidad de realizar las prácticas en los hogares de día municipales bajo la supervisión de estos mismos profesores, donde se realizaban 16 prácticas, 8 prácticas de educación física y 8 prácticas de recreación y actividades recreativas, acompañando en vivo, in situ, con los adultos mayores. Esto funcionó a través de 12 años y todavía por el programa viejo va a funcionar, tengo entendido que va a funcionar aún el año que viene. Bueno, ¿qué es lo que pasó y lo que nos sorprendió en este camino? Es que cuando se reunieron en la Universidad Provincial para intentar modificar e ingresar en el nuevo programa de profesorados universitarios, bueno, la cátedra quedó fuera, es decir, no quedó dentro del programa, y el fundamento que me dieron, porque evidentemente yo mandé unas notas, esas notas diciendo de la necesidad de que la cátedra continúe, de la realidad, y de que Córdoba ha sido pionero en la acción con los adultos mayores, fundamentalmente porque los hogares de día fueron el primer hogar de día Tucumán, que está justamente en la calle Tucumán, en la ciudad de Córdoba. Justamente ese hogar fue el primero en Latinoamérica, y vinieron mucha gente del exterior de nuestro país a observar las modificaciones, los reglamentos, las formas, cómo se aceptaban a las personas mayores a ingresar a esos lugares, cómo se hacían los equipos interdisciplinarios, y en este caso la educación física tuvo muchísimo que hacer porque estaba comprometido en las capacidades motoras de esas personas que eran autogestivas para ingresar a las instituciones, y fuimos pioneros en el tipo de pruebas que se tomaban junto con la cuestión de los certificados médicos, la presencia de la evaluación psicológica, la evaluación desde el trabajador social y la evaluación de lo motriz a través del profesor de educación física, donde además se pudo crear una metodología de trabajo que la hacíamos en conjunto con todos los hogares y todos los profesores, y esto era lo que aprendían los estudiantes de educación física del 4º año, del profesorado de educación física, que empezó de manera optativa y después quedó como una cátedra necesaria. ¿Por qué? Porque se llenaban los cupos de las inscripciones. Tal es así que en un momento, por una especie, un error, un olvido, en un año tuvimos 62 inscriptos, que para nosotros
que lo hacíamos en nivel terciario y con un seguimiento personal de los estudiantes, 21, 22, 25 estudiantes. Un año me tocó a mí tener 62 y justamente ahí presenté las notas necesarias para decir que con 62 no podríamos tener la calidad. Eso hizo que se abran otros profesores con otras cátedras, se dividió el grupo en 2 profesores y ahí se pudo tener alrededor de 60, 70 estudiantes que todos los años realizaban esta especialidad. Bueno, en esas reuniones yo tengo que decir que se invitó a todo el plantel de profesores para que vaya a esas reuniones de cambio de programa y yo en esas reuniones yo no asistí. Entonces, luego de todo este tiempo hicimos una investigación con varios profesores latinoamericanos y referentes, donde recibí un montón de notas y pude tener una reunión informal, digo informal porque es a través de un tercero, donde yo presenté lo que íbamos a presentar. Estaba ahí Canano Salazar, que es de Chile, estaba Raúl Lorda, hace poquitito doctor en educación física, y muchos referentes de la educación física de la tercera edad de Córdoba, profesores que estuvieron trabajando conmigo, ex estudiantes, la doctora en educación física Sandra Elena de Chile, donde me escribieron las causas por las cuales consideraban que es necesario que una cátedra se encuentre y que esté de esa manera y no como fue colocada ahora, dividir en todos pequeños espacios, ¿no es cierto?, la cátedra, donde la parte fisiológica se ve en un lado, la parte recreativa se ve junto con recreación en un pedacito. Entonces, bueno, consideramos que esto no podía ser. La respuesta que recibí en esta reunión previa es decir que como eso estaba decidido, se iba a mantener esa línea de conducta. Bueno, hasta ahí está donde hemos llegado actualmente en la gestión de ver lo que pasa. Hoy la cátedra está a cargo de Gabriela Miño y está a cargo de Carlos Gijena, que justamente el año que viene, terminando el año que viene, esta cátedra queda, y lo que sí estamos difundiendo esto, el otro día a través de las radios, ¿no es cierto? Y ahora diciéndole a los estudiantes que sus próximos compañeros, compañeras, no van a tener la misma posibilidad que tienen ellos. O sea que yo agradezco el espacio para poder decir esto porque estábamos orgullosos de todo lo que pasaba y por todas las actividades que se hacían dentro de la misma institución, porque los viejos iban muchas veces a participar en la institución, estoy hablando en etapa de no pandemia, donde se hacían clases de educación física masiva, venía la banda, los dueños de la calle a tocar, inclusive hasta en el bar del lugar, invitados por el coordinador, digamos, el dueño del bar de la institución, a cambio de una comida íbamos y tocábamos al mediodía y nos quedábamos a almorzar ahí. Hemos participado en congresos dentro de la institución, los mismos viejos participaron en congresos mostrando ellos y no justamente los docentes la metodología, por eso que consideramos que era una actividad muy fuerte, muy arraigada, y otros lugares, como por ejemplo desde Perú, Oscar Colque, que vos lo conocés, Luciano, fue uno de los que estuvo observando este tipo de metodologías para continuar con este tipo de trabajo en el exterior, ¿no? En este momento esta es la realidad que tenemos y justamente en esta primera parte de la charla yo quería darla a conocer. Bien, en mi vida estuve tan organizado y tan concreto y conciso con lo que estoy diciendo. La segunda parte de lo que quiero hablar es, voy a hablar de mí. ¿Cómo? Sí, de mi propia vejez. Voy a hablar de mi propia vejez, que siempre uno estuvo accionando con personas mayores, dando clases de educación física, inventando, compartiendo viajes, con la banda, tocando, pero no sintiéndose parte de ese grupo etario. Eso es lo que me ocurría. Entonces yo creo que la experiencia de lo que les puedo transmitir posterior a la jubilación, donde en este momento soy parte de los adultos mayores, no hace demasiado tiempo, pero soy parte. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto y cuáles son las sugerencias fundamentalmente para las personas mayores que escribí para los que vienen a después darse permiso para llegar a ser mayores y si llegamos? Y ahí utilicé esta palabra que la utilizó muchas veces Lucho,
que darse permiso. Y justamente el permiso al cual invito es que antes de llegar a la etapa de la adultez mayor, ya se vengan avisorando, inclusive recorriendo aquellos caminos que quiero recorrer cuando ya termine la etapa laboral. Si bien puedo seguir accionando laboralmente, pero existe algo que viene la decisión en libertad. Es decir, a partir de un momento en la vida, salís de un espacio, te metés en otro espacio de vida y no tenés la obligación ni el horario de ir a determinados lugares. Es decir, que ahora vas específicamente si querés ir. Y aparece un mundo de posibilidades que en mi caso tiene que ver con la solidaridad, con las ganas, con el amor y con la entrega. Evidentemente, y no dicho por mí, sino dicho por muchísimos profesionales que accionan en la salud mental, si te está pasando algo en tu vida, fíjate si en vez de darte algo para vos, entregás algo para los demás. Y después sentate con vos, pensá, accioná y fíjate cómo te sentís después de lo que denominamos entrega. Una de las experiencias más interesantes dentro de mi vejez, que es cuando vos podés regalar infinidad de tiempo, siempre podés regalar el tiempo, pero lo regalás desde otro lugar porque hay algunas cosas que gracias a todos los años de vida que he ido transitando, hoy 62, algunas cosas tengo más recorridas, entonces no tengo tantas ocupaciones. Entonces, una de las cosas que decidí hacer, por ejemplo, pasar por video, por Facebook, pasaba las necesidades que me pasaban algunos viejos, que eran cómo enseñar los ritmos de percusión de manera simple, desde tocar sobre una mesa o sobre tarritos o con el cajón peruano, cajón de flamenco, pasar esos videos. Y no solamente la instancia de tocar que vos sabés que estás entregando, sino después que eso está emitido, queda grabado, las devoluciones, las preguntas y los intercambios que eran ya en la época de la pandemia, que yo exactamente me retiré unos tiempo antes de la pandemia, cosa que fui felicitado por un montón de docentes de todo lo que me salvé de las cuestiones del Zoom, ¿no es cierto? Por eso las estoy aprendiendo a través de los cursos, etcétera. Otra de las cosas que realicé, que me gustó, es hacer algunas reflexiones que se llamaban lo simple de lo simple. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué es así de simple? Porque la decisión de lo que vas a ir haciendo depende pura y exclusivamente de vos. Entonces, el proyecto de vida, el sentido de vida, ir avisorándolo antes. Por supuesto que yo me dediqué mucho más y con mucho más entusiasmo a las acciones musicales. Entonces, seguí colaborando con mi tercer tema, que va a ser Los Dueños de la Calle, que es la banda de repercusión social de adultos mayores en situación de calle, siendo manager, siendo recaudador económico para arreglar los instrumentos y hacer un montón de cosas, y aparte formando un trío humorístico, musical, que es el Trío Lila, que estamos grabando Compact en estudio de grabación, Compact no se llama más Compact, estamos grabando en estudio de grabación, estamos haciendo streaming, estamos actuando, y todo eso me decía, Lucho la conoce, Sol Rodríguez, la periodista especialista en comunicación que se dedica a adultos mayores en Córdoba, me decía, a la vejez viruela, me decía, porque a la vejez músico, siempre fui músico, pero de la manera que me dedico ahora, no lo estoy haciendo. No lo hacía antes, perdón. Entonces, y una de las cosas que me di el gusto, y aquí viene la sugerencia para quien lo quiere hacer, tomando la investigación de calidad de vida que se hizo en los hogares de día municipales hace muchos años atrás a cargo de Andrés Urrutia, de un ya doctor en psicología, que hoy está a cargo de la parte de la Universidad de los Adultos Mayores, que está en la ciudad de Córdoba a través de Universidad Nacional,
habíamos descubierto, haciendo investigaciones, que lo que más le gustaba a los adultos mayores hace 15 años atrás, 20 años atrás, cuando estaban en soledad, era escuchar la radio. Escuchar la radio. Entonces, lo que se hizo en los hogares de día es hacer radios que ellos hacían para sus propios compañeros en el mismo hogar. Que después, ahí yo en un lugar que usaban vaquero, en Salta, ahí me dijeron, eso lo hacían. Y entonces a partir de ahí vino la idea con Raúl Lorda, que lo había replicado en Brasil, José Luis Crespo, que lo había replicado en Jujuy, y lo que me dediqué en la primera etapa de la pandemia, hablé en una radio para ver si podía dar clase de educación física a través de la radio en pandemia. Y fue un éxito total, porque hasta después conseguimos premios de los comerciales, de los comercios de la zona, porque había jornadas donde premios y los mismos comercios les llevaban los premios a la casa a las personas adultas que hacían. Fundamentalmente el objetivo era que lo entiendan a través de la radio. Y después se pasaba en YouTube también, o en un canal de Facebook de la radio, también pasaba la clase. Eso era el segundo tópico. Y el tercer tópico, porque me encanta esto de respetar los tiempos que uno tiene, porque no está uno solo, sino que viene un equipo que lo forma la Coqui y el Daniel. La tercera parte es contarles muy poquitito, algo que tuve oportunidad de contar muchas veces, y principalmente a Lucho le cuento lo que hice hoy. Hoy agarré el grupo de Facebook, Los Dueños de la Calle, y simplemente empecé a pasar a gran velocidad desde lo que está publicado ahora hasta lo que empezó a ser publicado, atento el año, en el 2014. Y no llegué más atrás. Y comencé, justamente por esto de retroalimentarse con lo que viene de atrás y el pelo blanco, me empecé a emocionar no una vez, sino un montón de veces. Por la cantidad y ahora estoy sintiendo que mi piel se me pone un poquitito de gallina, la cantidad de veces que actuamos, la cantidad de veces que nos pusimos en escena, la cantidad de veces que pasamos de ser invisibilizados a visibilizados, adultos mayores en situación de calle, 70 años para arriba, que de juntarse 3 a tocar un tambor en un hogar, hoy en día tienen la música en Spotify grabada en el mejor, digamos, lugar de sonido que existe en esta zona, que sé que vienen bandas del exterior a filmar, a grabar, que se llama Sonorámica, y eso está en Spotify, se llama Los Dueños de la Calle en Tras la Sierra. Y además tienen un documental donde fueron seguidos por un grupo, Petrocelli, de Franco Colomarino y Salinas, de Mario Salinas, que durante 2 años y medio estuvieron siguiendo a la banda hasta que llegaron el día de la grabación, que grabamos en un día completo 13 temas con 13 músicos que además vinieron a tocar con nosotros, y está en YouTube en El Origen de las Utopías 2. Y ahora, después de empujar puertas con esto que contaba Constanza en off anteriormente, que se empiezan a abrir algunas instituciones y posibilidades al aire libre, Los Dueños de la Calle en el Paseo de las Artes, en Córdoba, están juntándose, ellos van por sus propios medios, o sea, ya no los vamos a buscar ni tienen que ir a una institución, sino ya el deseo de ir a tocar ya los une, y se empezaron a juntar con un número de 6, de 8, de 15 el otro día. Yo tuve la oportunidad de ir al primer encuentro, porque me queda a muchísimos kilómetros de donde yo estoy, y ahí nos juntamos a tocar y van a empezar algunos músicos a acompañarnos y vamos a ver esto. El martes, por ejemplo, de la semana que viene, ocurre la primera actuación festejando la Pachamama en uno de los lugares ahí del Paseo de las Artes. Entonces comenzamos nuevamente y en ese terreno, en ese tiempo, perdimos a algunos de nuestros participantes. Perdimos, digo, porque viajaron, porque se fueron a hacer la música a otros sectores, a otros lados se fueron. Se ve que vienen a todas las actuaciones. Y lo primero que hicimos, y eso fue emocionante, es nombrar a todos los integrantes y íbamos haciendo un toque cantando con el nombre de todos los integrantes. Eso fue muy íntimo, pero no fue tristeza, fue alegría. O sea, una alegría
eso está en el grupo, está filmado, debe estar unas partes filmadas de los ensayos, que últimamente todos los ensayos los subimos con la foto, y hasta hemos conseguido un pequeño parlante y un micrófono para que Ezequiel, quien está a cargo de la banda, que es mi hijo actualmente, no se quede sin garganta, porque imagínate al aire libre, tocando percusión, 10, 12 personas, y encima estar dirigiendo, haciendo la seña y cantando es muy difícil. Así que bueno, estando a un minuto de mi final, nunca digo cierre porque siempre queda abierto, fundamentalmente un pequeño resumen, cuando hay más viejos en todo el mundo, cuando la necesidad aparece multiplicada, la universidad provincial cierra la cátedra y la exparte. Por ejemplo, Raúl Lorde en Uruguay, eso lo hicieron y perdieron, me comentaba él, que perdieron calidad total de docente y no encontraban docentes para que aborden la acción con el adulto mayor. No porque no estuvieran formados, punto suspensivo, porque no se animan, porque no tenían la experiencia del trabajo. Comentarles en mi vejez que cuando encontré lo que me gustaba, que ya lo había encontrado antes, es como que esos son los tiempos de mayor felicidad. Y por último, una de las mayores felicidades es poder compartir y tocar y contarle que en Spotify pueden escuchar la música de Los Dueños de la Calle en Tras las Sierras, y en YouTube se puede ver El Origen de las Utopías 2, que es el documental de estos viejos. Y ahí quedó exactamente en los 20 minutos, Lucho Mercado, espectacular. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por lo que compartí, por la claridad, por el contagio. Bien, y también agradezco el tema de los tiempos. Tantas veces que te he escuchado hablar de los tiempos. Gracias. Bueno, Coqui, desde Mendoza, buenas tardes y te escuchamos. Buenas tardes, voy a presentar igual, me gustaría ir preparando ya la presentación. Mientras les cuento que sí, soy de acá de Mendoza y trabajo en la Municipalidad de Godoy Cruz, como dijo Luciano más temprano. Y les voy a contar una experiencia de mi trabajo aquí en la Municipalidad de Godoy Cruz. No sé si se ve. A ver, va de nuevo. Aún no, no se está viendo. No. Y no me está dando la posibilidad otra vez. Ahora va queriendo. Sí, pero no. A ver. Y entonces, ¿ahí se ve? No la estoy viendo. No se está viendo todavía. Mira, voy a cerrar y voy a volver a empezar. Bueno. Va de nuevo. Toda la pantalla. Cierro acá. Y pongo la presentación. Vamos a ver si ahora sí. No, ¿verdad? Recién nos salió bárbaro en la previa. Eso es para complicar. Me recuerdo de estudiante cuando practicamos el rondó, flip-flap, y te salía bárbaro. Y cuando iba al examen, nada. ¿Querés que pruebe yo? Dale. ¿Cuál? A ver, intento, avísame. Y me va como avisando. Quieras, lo intenté otra vez, pero... A ver, ahí voy yo. Dale, dale. ¿Se está viendo? Menos mal que estábamos preparados. ¿Va queriendo? Ajá. Sí, bueno. señor. Perfecto. Como vos andás avisándome, voy pasando la diapositiva. Dale. Fíjate que voy a ampliar la pantalla, así la veo yo también.
porque... Ah, ahí está, te tengo que poner al principio. Ahora sí. Bueno, ¿querés ponerle el dibujito de abajo al lado del 77%? Así hace la presentación de toda la pantalla. Lucy, Luciano. Sí, sí. Ahí. Lo hacemos. Ahí está. Así ocupa todo el espacio. ¿Se ve bien? ¿O no? No sé el resto, yo lo veo perfecto. Bueno, les voy contando igual entonces, para ir avanzando. La idea era hablar justamente de los beneficios de la actividad física en la persona mayor, desde este pequeño lugarcito que es... ¿Qué pasó? No, que no sé, yo no lo veo, no sé. Perdón que me meta. Tal vez para colaborar. Buenas tardes, por aquí Adriel de Buenos Aires. Como está compartiendo, si no me equivoco, Lucho, ¿sí? Puede ser que en alguna de las miniaturas vean que está el PowerPoint presentándose. En esa miniatura tienen que apretar el botoncito que dice fijar, ¿sí? Ahí les va a aparecer la presentación. Fíjense, en una de las miniaturas. Ahí está. Si han podido, buenazo. Ahí está. Por lo menos eso me ha servido a mí. Vamos a ver si les sirve. Bien. Perfecto, muchísimas gracias, Adri. Dale a la siguiente, Luciano, por favor. Bien, ahí está. Yo todavía no la veo. ¿Ustedes la ven? Sí, ahí está, como dice Adriel. Bien, pásame la segunda, Luciano, porfa. El programa Gimnasia Preventiva, ¿sí? Ahí Correcto. Bien, el tema es que yo voy a chequear de acá porque yo no la estoy viendo, pero la idea era contarles que el programa inició en el 2003. En ese momento yo no estaba, yo estaba por otros lados trabajando y resulta que yo me incorporo más o menos en el 2009, pero en ese entonces eran solamente 4 profesores y 4 polideportivos en los que el programa se desarrollaba. De la siguiente manera, ¿sí? A ver, el tema es que al no compartirlo yo no lo veo bien. Bien. Habían hasta 60 personas nada más en ese momento. Eso fue creciendo poco a poco hasta llegar a marzo del 2020, previo pandemia, donde el programa requirió de 12 profesores porque ya habían 16 centros de jubilados involucrados solicitando el programa, 5 polideportivos donde funcionaba, acá 2 natatorios porque el programa cuenta con 2 estímulos terrestres y 1 acuático, y ya para ese entonces no podemos precisar exacto pero tenemos más de 700 personas. En la actualidad hubo que como reiniciarse nuevamente y los profesores somos 11. En los centros de jubilados, que antes eran 16, ahora estamos con 3 realmente hoy funcionando, pero para la semana que viene ya son 5 y así progresivamente. De tal manera de tratar de llegar nuevamente a los 16. Por el tema de la pandemia tuvimos que trabajar en los parques con protocolo, distanciamiento, barbijo, y ahora eso se va a ir achicando porque la gente prefiere más cerca de sus domicilios, que son los centros de jubilados, así que van a quedar solo 3 parques y 6 polideportivos.
Y entre clases virtuales, que hasta ayer, que fue la despedida del turno mañana, y la semana que viene van a quedar 2, eran 5 y van a quedar 2, entre presenciales y virtuales tenemos cerca de 600 personas o un poco más. Dame la tercera, por favor. Dale, ahí está. Y la idea era contarles sobre una evaluación que llevé a cabo en mis grupos, porque lo hacía con mis tiempos y hubiera querido involucrar a todos los grupos de todos los centros, pero de hecho no podía dejar de dar clase, porque la clase es como el enganche para que la persona no se vaya y ese día no asista. Hice la siguiente evaluación. Primero, evaluamos con una balanza de bioimpedancia, tomamos altura para poder sacar los parámetros que pide la balanza, y para que vean que no es lejos de todo lo que dice del mundo, en realidad, la distribución por sexo son un 4% de varones, un 96% de mujeres. La distribución por edad, el 34% está entre los 60 y los 70 años, y el otro 44% está por encima de eso y un poco por debajo. La distribución por estatura, lo tienen ahí, pero el promedio está cerca del 1,65, 1,70. Entre los varones la estatura es más alta, las mujeres obviamente es más baja. Y ahí tenemos abajo la distribución de los evaluados por sexo y por qué se chequeó 2 veces, porque la idea inicial era constatar qué sucedía con nuestras personas mayores con el formato de programa que hacíamos nosotros, y ver si esto realmente reportaba. En mi caso en particular, el objetivo de mi investigación era chequear si realmente había una incidencia sobre la cantidad de masa muscular que esta gente tenía al principio del programa y al final. Y entonces se chequeó en abril y en noviembre, porque nuestro programa tiene un programa de invierno donde la gente está con nosotros en el centro, con cada profe en el centro o en el polideportivo, y luego de diciembre a febrero el programa funciona en 3 lugares con pileta desde las 8 de la mañana hasta las 11, gimnasia y pileta, pero ahí nos dividimos todo el grupo de gente, toda la masa de personas mayores del municipio que concurren a nuestro programa, nos la dividimos en estaciones, entonces no es nuestro grupo. Y ahí igual hicimos un chequeo, pero esos datos no están acá. ¿Y por qué marco estos 32 datos comparables? Porque entre las personas evaluadas en abril y las de noviembre, solo de 32 pude constatar el antes y el después. Entre el tiempo que yo contaba para hacer la evaluación, la asistencia de los alumnos y la movida de la balanza de un lugar a otro, y algunos que no pude constatar porque no tomé un día la estatura y luego otro día con la balanza, y bueno, ahí también hubo gente que no estaba presente. Pásame la siguiente, Luciano, por favor. Bien. Bien, las variables controladas en realidad son, también está la grasa visceral y está el IMC, pero las que a mí me interesa compartirles a ustedes hoy son la distribución de la masa muscular, que es un porcentaje, y la distribución de la grasa corporal, que es un porcentaje. Y nuestra gente... miren, el 53% tenía una masa muscular muy baja, solo el 43% la normal, y el 3,4% la tenía elevada. La distribución de la grasa corporal, ahí nos marca el gráfico, un 21% en realidad la tenía normal, pero el resto la tenía entre elevada
y lo más complicado que muy elevada, y eso denota una complejidad en varias cuestiones que tienen que ver con la salud. Pásame la siguiente, Luciano. Y la intención de la charla y de la investigación era contarles sobre esta situación que marca la sarcopenia y que consiste en esta reducción progresiva de la masa muscular que provoca una disminución de la fuerza y de la funcionalidad. Esta sarcopenia comienza a los 30 años, carece de síntomas, avanza a ritmo constante y predecible, y acá perdemos un promedio de 3 kilogramos de músculo por década, pero el valor que quiero rescatar es este 1,5% anual, que después de los 60 años se acelera a un 3% anual. Y que la sarcopenia, en definitiva, lo que nos deja como complejidad es la pérdida de la independencia de la persona mayor, también la posibilidad de fracturas, caídas. Si querés poner la otra, Luciano, amplía un poco más la otra, no la que dice resultados, sino que la que le sigue, que dice dinapemia y que está en naranja. Perfecto. Ahí está. La dinapemia es la falta de actividad física o la disminución en la actividad física, que a su vez produce sarcopenia de la potencia y de la resistencia, pero todo lo que conlleva esto, porque son el riesgo de las fracturas, la capacidad funcional que se disminuye, todo lo que tiene que ver con las dolencias propias de la vejez, como la osteoartritis, los dolores lumbares, los problemas propios del sistema locomotor, se ven agravados y complicados en su evolución, aumentados incluso, cuando perdemos masa muscular por inactividad, que en realidad es básicamente por eso. Disminuye la tolerancia al ejercicio, somos menos propensos, digamos, tenemos menos ganas de hacer actividad física y obviamente también disminuye nuestro nivel de la actividad física que tenemos a diario. Esto conlleva un aumento del sobrepeso, del colesterol, los triglicéridos, los problemas cardiovasculares, la sensibilidad a la insulina, que es una instancia previa a la diabetes, y diabetes tipo 2, que también se comienza en esta etapa de edad adulta. Y a la larga o a la corta, la pérdida de la independencia y el aumento de la discapacidad. Volvé a la anterior. Perdóname, Luciano. No, por favor. Y entonces tenemos los resultados de lo que fue esta evaluación con respecto al porcentaje de la masa muscular, y lo he puesto en 3 colores porque uno habitualmente cuando hace una grafica del 0 en adelante. Entonces, del 1 al 1,5% de la masa muscular, el 30% fue el 30% de las personas que logró ese aumento de la masa muscular en este periodo de tiempo entre abril y noviembre. El 22%, un aumento entre el 1,6% y el 3%, el 10% entre el 3 y el 4,5%, y un 14% de las personas un 4,5% o más. Pero, por ejemplo, solo un 4% que corresponden a 3 personas en este volumen 32 tuvo una disminución del 1,5 al 3%, 2,9% de la masa muscular. ¿Y qué sucede? ¿Por qué puse este 20% en verde? Porque en realidad esta gente debería haber perdido en este año de actividad, debería haber perdido un 1,5% de su masa muscular. Pero gracias a la actividad física no la perdió, entonces yo la cuento como ganancia y entonces les cuento con una alegría enorme que en realidad el programa logró un 96% de
aumento, o sea, de personas que lograron aumentar su masa muscular. Y entonces te pido, Luciano, que pases a los resultados que tienen que ver con la grasa corporal. Perfecto. Obviamente, ese aumento de la masa muscular conlleva un descenso en el peso, porque al haber más centímetros cuadrados de músculo ejercitándose, en realidad van aumentando esos centímetros cuadrados de músculo y además los ponemos a trabajar, el resultado, y fue muy notorio para... Hay una persona en particular que estaba con un proceso depresivo por su peso y constató un descenso de su masa grasa, que cuando hicimos la charla vino y me lo dijo, obviamente en forma privada, pero se largó a llorar porque dice, yo nunca pensé lo que podía hacer con 2 clases semanales de actividad física y una de pileta. Y después contarles principalmente que esto que se logró o sea, estos logros se lograron con una planificación que está en la siguiente página, pero la letra es muy chiquita y yo quiero contarlo en realidad. Obviamente una entrada en calor que tiene que ver, que se hacía sin material, movilidad articular, coordinación, trabajo cardiorrespiratorio, y a eso se le iban agregando ejercicios de fuerza-resistencia, entre 2 y 5 repeticiones a partir de mayo. En un inicio, los primeros 3 meses, solamente sin material. El de marzo a abril trabajé sin materiales. En abril yo hice la evaluación. En mayo ya empecé a trabajar con material de sobrecarga. Pero, ¿qué material de sobrecarga? En mayo solamente mancuernitas de medio kilo de peso cada una. Que en nuestros centros de jubilados en realidad no son mancuernitas, son botellitas de gaseosa o de agua mineral cargadas con arena, o ripio, o tierra, lo que van pudiendo. Y con este trabajo, con este material, fuimos trabajando fuerza-resistencia, 2 series de 5 repeticiones, cambiando si era miembro derecho, miembro izquierdo, y a su vez alternando miembros superiores y miembros inferiores. A este trabajo se le agrega siempre en nuestros programas la colchoneta, porque el programa busca que la persona pueda bajar y subir de la colchoneta, porque siempre pensamos que ante una caída la persona tiene que intentar ante todo poder pararse sola, porque muchas veces hay riesgos de lesión cuando otra persona nos ayuda a levantarse. Entonces también se trabajó la fuerza-resistencia de abdominales, de espinales y en general de toda la musculatura del core, la zona central. Y obviamente vuelta a la calma, donde se trabajaba la flexibilidad. Voy a centrarme principalmente en lo que tiene que ver con el aumento de la fuerza. Lo que se fue haciendo es un cambio de intensidad a expensas, tanto de la velocidad de ejecución, íbamos al principio más lento, ahora íbamos más rápido, la coordinación entre miembros superiores y miembros inferiores, trabajo de poliarticular que se llama, y el uso de mancuernas, pero ahora le agregamos elásticos, de esos elásticos tipo gomera, resortera, onda, no sé, cada uno le llama como quiera, y ahí trabajamos aumentando progresivamente y paulatinamente la intensidad con el mismo material, y pasamos a 3 de 10 repeticiones, donde el 70% de los ejercicios eran poliarticulares y solo el 30% eran localizados, o sea, solo bíceps, solo tríceps, solo cuádriceps. Y en el último periodo, septiembre, octubre, noviembre, ya lo que modificamos fue el tipo de ejercicios, o sea, si bien se mantuvo una coherencia con los ejercicios que se venían realizando, le buscamos aumentar la complejidad y, por ejemplo, en algunos ejercicios donde era factible, se trabajaba con 2 mancuernas, con el elástico doble,
y en uno de los lugares, por eso los datos al final, en la placa donde hablamos del aumento de peso, el último 14%, es porque en uno de los lugares es súper provisto de materiales, y ahí tenemos algunas pesitas rusas y pesitas de 1 kilo, entonces la gente que se animaba y podía, y lo íbamos guiando también al proceso, aumentaban la carga en algunos de los ejercicios. La siguiente placa es prácticamente como para contarles ya a grandes rasgos toda la planificación mía de ese año, y que esto fue acompañado por 3 charlas en el primer trimestre, la charla sobre el cuidado postural, porque el bloque, los primeros 3 meses se hizo hincapié en la ejecución correcta de los ejercicios y el cuidado de la postura. En el segundo trimestre, una charla sobre frecuencia cardíaca y para qué controlarla, con la intención de que si aumentábamos la masa muscular, que todavía no lo tenía yo muy claro que fuera posible, teniendo en cuenta principalmente que lo estandarizado es que tenemos que trabajar con entre el 60 y el 70% del RM, y yo sabía que con medio kilo no iba a ser mucho. Pero entonces, si teníamos un poco más de masa muscular y controlábamos la frecuencia cardíaca, podíamos ir cada uno autorregulando su intensidad de ejercicio durante la clase. Y al final, la última charla fue justamente para compartir los datos de esta evaluación, y obviamente la gente sorprendida. La primera sorprendida fui yo cuando contrasté los datos, y el resto, mis alumnos y mis compañeros de trabajo, de lo bueno que está este programa, en definitiva, porque yo me había planteado inicialmente como que esto podía no ser mucho, y al final fue un montón, porque por lo menos el 96% no solo que no la perdió, sino que además ganaron masa muscular. Con esto termino para que después el que quiera haga sus preguntas después de que termine Dani. Y espero no haberme pasado en tiempo. Muchísimas gracias, Coqui. Muchas gracias. Ahí, por las dudas, hemos compartido la presentación, porque algunos me fueron consultando por privado que no estaban viéndolo. Por supuesto bueno, yo creo que ha sido todo un recorrido muy interesante, y habrá algunas preguntas o consultas una vez que termine el profe licenciado Daniel Castillo. De ella, muchas gracias. Dani, continuamos contigo, por favor. ¿Cómo andan? Muchas gracias, Lucho. Gracias, Ale. Gracias, Constanza. Interesante todo. Interesante. Vamos a ver si a este problema de compartir. Lo habíamos planificado, lo habíamos hecho antes, y me parece que no. Tendrías que darme la opción para compartir, Lucho, me parece. A ver, ahí. Sí, ahí se está abriendo. Hay alguien parecido a vos, unos 20, 30 años antes. Bueno. Y con el mate en la mano, que parece que es un adminículo más del profesor de educación física. Es un material de intervención pedagógica. Bien. Ahí se ve, Dani. Ahora quiero saber si avanza o no avanza. Avanza. Avanza, o sea que ustedes están viendo lo que dice para ellos. Sí. Y ahí me ven a mí. Perfecto. Ok, bien. Excelente. Bien. Increíble, en 20 minutos intentar lograr el compartir, ¿no? La experiencia de uno, ¿no? Yo creo que fue exacta la estrategia tuya, Lucho, y de todo tu equipo ahí, compañeros, que
organizaron esto porque buscaron justamente 3 visiones que hablan del mismo tema, pero creo que con un disquete diferente cada uno, ¿no? Siempre que yo hablo de esto, me empiezo a hacer un poco el análisis de mi vida, de todos estos casi 30 años que trabajo con los adultos, y empiezo a ver, ¿no? Y empiezo a ver, ¿sí? ¿Quiénes eran, no? Me acuerdo del gallego, me acuerdo de María, el gallego tenía 4 bypass, ¿sí? El marcapasos, María tenía una hernia lumbar, la Esther iba a decir, porque Esther se enojaba cuando yo le decíamos la Esther. Esther, esta señora había tenido cáncer de mama, bien, y estábamos haciendo la recuperación, ¿sí? Roberto había bajado 100 kilos, habíamos apostado a no tener la cirugía, el bypass, bien. Juan, que tenía hernia de disco también, y ahí estábamos haciendo toda una serie de trabajos ya recuperados totalmente. Y en el medio, no sé si te acordás, Luciano, cuando me invitaste a trabajar en el complejo neuropsiquiátrico, era ahí en la clínica neuropsiquiátrica San Michel, que también fue Beltra. Bien, y ahí estuvimos compartiendo eso, ¿no? Entonces me parece que quería compartir un poquito eso. Díganme si se ve, no se ve, porque yo veo solamente mi pantalla y no los veo a ustedes. ¿Bien? Se ve. Lo que trato de compartirles hoy por hoy, con este tema de esta situación que nos toca vivir o que estamos viviendo, es justamente, a mí se me aumentó el trabajo. ¿Sí? Desde el lado de lo terapéutico, yo les puedo asegurar que a mí se me aumentó el trabajo. Bien, gracias a Dios, y será un poco a la confianza, pero hoy por hoy estoy teniendo 23 personas que le estoy haciendo trabajo domiciliario, bien, y tuve que buscar 2 colegas que me ayuden a hacerlo, ¿no? Estoy trabajando con personas más 70 años, no estoy trabajando con personas menos de 70 años, ¿bien? Estoy trabajando con personas más 70 años y en todo me he encontrado este tiempo con una depresión increíble, ¿no? Y la depresión a todo el mundo nos frena, la depresión nos apaga, ¿bien? La depresión va acompañada de miedo, ¿sí? Este miedo que no han hecho sentir, no han hecho no elegir a tener miedo, sobre todo el encierro. Empecé a trabajar en marzo con una señora que hacía 1 año que no salía a la calle. 1 año. Empecé a trabajar con ella, ella se paraba detrás de la puerta y yo estaba a 10 metros en su patio. Imagínense si no había miedo, ¿no? Y eso fue lo terrible, porque acá yo puedo venir con todo mi bagaje de experiencia, de conocimiento, pero yo tengo que romper ese miedo. Yo tenía que entrar a su casa y tenía que entrar a su alma y a su corazón, ¿sí? Y a su vivencia. No podía, los hijos no lo podrían haber hecho, no lo habían hecho, entonces era muy difícil empezar todo, ¿no? Entonces, por eso esta frase que dice: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo voy a vivir, ¿no? Y comparto mucho lo que decía Conta con el programa de entrenamiento de la fuerza, ¿no? Si bien a nosotros nos han enseñado que en los adultos mayores el entrenamiento tiene que basarse en la resistencia, en la amplitud del movimiento, en la fuerza, en la agilidad, en la coordinación, en esto, en lo otro. Son 20 capacidades que nos tenemos que meter en una clase o en un programa de entrenamiento. Y al fin y al cabo terminamos haciendo un poquito de todo. Yo creo que la capacidad madre acá tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Y ya les voy a explicar un poquito el tema, ¿no? Busco, obviamente, como todo el mundo dice, hay que mejorar la calidad de vida, ¿no? Y en realidad esto lo compartimos con Lucho alguna vez, no es tanto la calidad de vida, sino aumentar la cantidad de momentos de calidad de vida en el día a día, ¿sí? Voy a mejorar mi calidad de vida. No. La cantidad de momentos de tu día tiene que ser de buena calidad.
porque 30 minutos, 40 minutos, 3 veces a la semana, 2 veces por la semana no es nada. Yo tengo que llegar ahí a hacer una educación por el movimiento. Si ustedes me dicen, ¿y cómo lo hago? Con tareas, dedicarle tareas, ¿sí? Si nos manejamos por celulares, mándale la imagen, mándale la aplicación, mándale el mensaje, mándale la tarea por el celular, ¿no? Porque la idea es justamente mantenernos activamente, pero esa, la funcionalidad de uno no solamente es desde el punto de vista físico, sino también tiene que ver con la mente activa, ¿sí? Las emociones activas. Es increíble cómo la depresión, ¿no? Esta anquilosis emocional, como le llamo yo, la pérdida de movimiento emocional, ¿sí? Que la virtualidad nos ha llevado inclusive, no solo el bicho, yo no le echo la culpa al bicho para nada, ¿sí? El problema de esto es que no estábamos preparados y nos encontramos con que nuestro organismo no estaba preparado, ¿sí? Era fácil vivir en una calidad de vida que no era la... Uno cree que porque come o se mueve todo el día es suficiente para mejorar nuestro sistema autoinmune. Y no es tan así, no alcanza eso. Pero dentro de lo cognitivo, de lo social y de lo emocional, yo creo que hay unas premisas que siempre, y esto me quedó de Luciano hace años atrás, cuando vos me los comentaste alguna vez, muchos años atrás, de este gráfico, ¿no? Bien, algún lugar para vivir, algo para amar, algo para hacer y algún vínculo, ¿no? Y en base a eso yo organizaba todo este último año y medio, organicé mi trabajo con los adultos, ¿no? El disfrutar del lugar, el encontrar nuevos espacios en tu casa, ¿sí? El descubrir nuevas cosas para hacer. Por desgracia, ¿sí? Una persona mayor cada vez tiene menos momentos de primera vez. ¿Me explico? Cada vez tiene menos oportunidades de primera vez. Entonces, cuando aparece algo nuevo, a la edad que sea, aprovecharlo a full, descubrirlo. Increíble lo que fue el tema de las huertas caseras. Todo el mundo salió haciendo huertas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y en aquellos oficios empezaron crochet, empezaron esto, empezaron lo otro, ¿no? Entonces, me parece que es eso el vínculo, ¿no? Lograr esa conexión, lograr esa conexión, ¿sí? Soy consciente, obviamente, de las posibilidades que tiene el cuerpo, que no es lo mismo que la posibilidad que tiene la persona. La posibilidad que tiene el cuerpo implica que una persona mayor puede llegar a estar sosteniendo una sentadilla, una persona de 65, 70 años, con 50 kilos, sin ningún problema. Eso es lo que dice el cuerpo, la estructura ósea. A partir de ahí yo tengo que empezar a bajar mi atención y empezar a descubrir que tengo un hueso con osteoporosis, empezar a descubrir que tengo un hueso con artrosis, empezar a descubrir que tengo una hipofuncionalidad, empezar a descubrir que tengo una pérdida de movilidad, una calcificación en tejidos blandos, llámese cartílago, tendones, una sarcopenia. Bien, entonces ya no es 50, ya son 5. Ya empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, con programas de recuperación inclusive, no de aumento en el desarrollo, sino de recuperación. Primero recupero, logro una estabilidad y empiezo. Pero tengo la fe, como le digo a ellos, de que se puede mejorar y así como lo dijo Constanza con su trabajo, ¿no? Se mejoró, ¿sí? Es fundamental la continuidad, ¿bien? Es fundamental la continuidad. Soy defensor de 5 patrones motores elementales. Cuando a mí me dicen, profe, tengo que armar un plan, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Primero le digo, no te voy a dar un plan donde yo no lo voy a dar. ¿Sos vos el profe, vos sos el alumno? Y ella es tu alumno, ¿sí? Entonces, pero te voy a dar 5 herramientas, 5 historias, 5 ideas, 5 tips, llámelo como quiera. Un ejercicio para agacharse, un ejercicio para levantarse, un ejercicio para empujar, un ejercicio para traccionar y un ejercicio para sostener. Te doy esos 5. Porque es lo que se ha estado perdiendo dentro de los patrones motores elementales del ser humano. Y sobre todo en este tiempo. La capacidad para agacharnos, una cuclilla profunda, movimiento tradicional, la capacidad para agacharnos, la capacidad para levantarnos, la capacidad de empujar, la capacidad de traccionar
y la capacidad de sostener. Con esos 5 tips quiero que me armé los ejercicios. Pero no te voy a decir lo que tenés que hacer, simplemente te tiro el tips. ¿Bien? Y esos 5, desde mi punto de vista, entra desde la primera infancia. ¿Cómo? Sí, desde la primera infancia, ¿no? Desde ese momento que el nene se empieza a parar a los 8 meses, 9 meses, sin ayuda, se caga a golpe y se vuelve a parar. Capacidad de sostener. ¿Bien? Y la capacidad de agacharse, de agarrar, o sea, empezar a trabajar eso. Y se va perdiendo, por eso hoy por hoy es increíble la necesidad de movimiento que tiene la persona. O vamos al gimnasio y tenemos pibes o pibas de 30 años que no pueden saltar 30, 40 centímetros. Le pones un banco de 40 centímetros y tiene que saltar. No lo pueden hacer. Y en la historia del movimiento eso se tenía que hacer. ¿Bien? Entonces, eso puede ser producto de la virtualidad, producto del sedentarismo, producto del consumismo, échenle la culpa a quien sea. ¿Estamos? El tema es que está. ¿Bien? Y es lo que tenemos que lograr. ¿Sí? Cuando trabajo con ellos me encanta trabajar en todas las áreas, ¿no? No solamente lo físico, que por ahí es mi fuerte, o lo terapéutico, sino también lo cognitivo, lo emocional, lo mental, ¿sí? Lo lúdico, recreativo, y llámenlo como quieran, ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar los juegos de mesa, ¿sí? Me gusta mucho trabajar, este es un grupo de PAMI, ¿no? Que se cortó por la pandemia y estamos volviendo ahora nuevamente, grupal, fines grupal, ¿no? Con la pileta, ¿sí? Trabajos de educación física, de coordinación, de habilidad, equilibrio, como ustedes quieran, ¿sí? Fíjense la ropa, no le obliga a que vayan con ropa de gimnasia y nada. El HEX, un juego matemático espectacular. Bien, seguimos con los trabajos de movilidad. Ahí están las chicas y chicos, ¿sí? Y la parte que más esperaban ellos y la que más les odió la primera vez. Cuando les dije que íbamos a ir al gimnasio y que por 3 meses vamos a ir al gimnasio. Al gimnasio. Martes y jueves, durante 3 meses. 1 hora de gimnasio. Todo el mundo al gimnasio, ¿sí? Increíble cómo lo que Constanza vio y reflejó en sus resultados, yo lo vi también. Lo vi increíblemente. Y me basé en la fuerza. Y me basé en la fuerza desde el punto de vista de la movilización hormonal, de levantar sus hormonas, de estimular sus estrógenos, de estimular su testosterona. ¿Bien? Fortalecer los músculos para fortalecer los huesos. ¿Sí? Para fortalecer los cartílagos. Y todo eso hoy por hoy, en esta situación, es la primera actividad, la principal actividad que hay que hacer para mejorar nuestro sistema autoinmune. Y acompañado con una suplementación que yo les recomendaba a ellos, ¿sí? Entonces hacíamos todo este trabajo de fuerza, para que vean un poquito, ¿sí? Trabajo cardiovascular, obviamente. Increíble la experiencia de la cinta. Para muchos era la primera vez que a esa edad subían una cinta, ¿sí? Entonces se quedaban caminando y le tenía que apagar la cinta porque le decía, camina. Y se me mueve el piso. Y sí, camina. ¿No? Bien. Fíjense. Los trabajos que hacíamos. Miraban la pantalla, los numeritos, miraban eso porque era increíble. Para ellos ver luces, ver las lucecitas, bueno, era algo nuevo, ¿sí? Con pollera. No me acuerdo el nombre de la abuela, pero me decía, yo vengo así porque yo de acá me voy a tomar un cafecito al centro y no voy a andar de buzo. Entonces ven, mirá que va a entrenar con pollera en el gimnasio. ¿Y qué me van a ver que no hayan visto nunca antes? ¿Listo? Entrenabas con pollera y ahí la ven ahí. Era muy importante el cafecito. Bueno, la entrada en calor, la parte de activación, la parte de movilidad, ¿sí? Si ustedes amplían ahí, no sé cómo lo voy a hacer, yo veo que salgo. ¿Se ve en la imagen o no? Sí, bueno, se está viendo todo, Dani. Claro, sí, querido profesor. Perfecto. Bueno,
Ahí estaba el expresidente de Uruguay, fíjense, ahí en el medio, quiso asistir a mi clase, ¿lo ven? Igual, es él. Es él. Bien. ¿Lo ven ahí? Tabaré Vázquez. Sí, ahí está. Bueno, este abuelo de acá de la izquierda mía, 92 años en ese momento, ¿sí? Y era fanático del básquet toda su vida. Entonces, fue increíble la emoción que tenía cuando hicimos un día un trabajo con pelota de básquet, para que hagan picar la pelota de básquet, y él era feliz, y ahí me dijo que él había jugado al básquet toda su vida. Digo, pero con esa altura, y los buenos, dice, cuando uno es bueno, no hay altura que valga, me dijo. Entonces digo, bueno, si vos lo decís, abuelo, le digo, para mí me está mintiendo. No, te agarro un partido, ya nomás te juego un partido. Así esa es la actitud. Esa es la actitud. Acá no se hablaba de jubilación, no se hablaba de dolores, nada. ¿Sí? Bien, trabajo de pileta, obviamente. Selfie. Seguimos con los ejercicios de movilidad. ¿Sí? Seguimos con los jueguitos. ¿Ok? El Otelo o Reversi, espectacular. Bien. Y bueno, obviamente voy a seguir hablando, pero quería terminar con las imágenes, y esto es lo que me pasó realmente. Mi abuela comenzó caminando 3 kilómetros por día, porque le dije, abuela, camina, salí a caminar, ¿no? Y salí a caminar. Bueno, ahora tiene 72 y no sabemos dónde está, ¿sí? Es un mal consejo mío fue realmente desde ese punto de vista. Bien. Bueno, y esto es un juego indio, el carrom, que es el pool con las manos, fascinado, me pedía, trajiste el carrom, trajiste el carrom, decían ellos, trajiste el carrom, bien, y no sé si vamos a poder, a ver, si yo puedo, si se puede ver este video, avísame, Lucho, ¿sí o no? No estaría, está la imagen sola. ¿Y no avanza, no se activa nada? No. Bueno, está bien. Este es un video de una abuela que falleció, ¿sí? Falleció la abuela, donde cuando fui al geriátrico, al centro de día, me tocó que se movilice y quise ver cómo ella se ponía de pie y hizo 2 repeticiones y se cayó en la silla y no pudo hacerlo más. Entonces, al estudiante de 4º año que yo llevé para que trabaje en ese geriátrico, porque hicimos con el quality, el profesorado, tomamos 3, 4 geriátricos, centro de día, y llevaba a mis alumnos para que hagan un poquito las prácticas, me mandó y me dice, mire, profe, ¿no? Y un mes después hizo 10, 12 repeticiones, y en el video dice, puedo hacer más si querés, ¿no? Entonces, como lo que decía Constanza recién, cómo se puede, cómo se puede lograr esto, ¿no? Cómo se puede... Ahí Sally, ¿puede ser? Sí. Bien, ¿cómo se puede avanzar? Pero tiene que haber una planificación, ¿sí? Y tiene que haber una conjugación entre nosotros y ellos. Es así, no puedo pararme del lado del profe, ¿sí? Es como el Beltra que dijo recién, y ahora yo me paro del lado de ellos, porque la estoy viviendo a mi vejez, que no lo acepto para nada la vejez, pero en ese sentido... uno entra obviamente en un grupo etario, si lo querés llamar así, ¿no? Yo recuerdo a un pampeano, Ezequiel Anderheg, que hoy tiene 96 años, le dijeron, ha escrito 165 libros el tipo, ¿no? Y cuando tenía 70 y pico de años le dijeron, ¿por qué no escribís un libro? Tanto que sabes. Y le dice, cuando yo tenga 80... me voy a fijar qué clase de viejo voy a ser, y ahí voy a tener la experiencia para escribir un libro. Y escribí un libro a 80 años, ¿no? Cómo envejecer sin ser viejo, añadir vidas a los años y no años a la vida. Así se llama el libro. Editorial Brujas, ahí en Córdoba la reeditaron. Bien, entonces,
Mi recomendación es, lo que hagamos, lo hagamos con un sentido. Que se muevan un poquito está bien, no tiene sentido eso, porque no es un efecto. Yo tengo que asegurarle que se pueden volver a reinsertar a la sociedad. Y hoy por hoy, aún hoy siguen teniendo ese miedo. Siguen teniendo ese miedo. Entonces tenemos que romper esas barreras, pero para eso tenemos que romper la nuestra todavía. Tenemos que romper las nuestras. Se puede hacer muchísimo con ello. Hoy por hoy yo tengo abuelos que están con sentadillas con barra, ¿sí? Con 5 o 7 kilos y medio de cada lado. Van los nietos, los hijos a mostrar y se la mandan a los gimnasios donde ellos entrenan. Mira a mi abuela, mira a mi abuelo. Porque logramos con eso. ¿Bien? Pero también hay sol a la mañana, obligatoriamente, 30 a 45 minutos de sol, con la mínima cantidad de ropa. Y mándenme la foto, les decía yo. Y me mandaban la foto todos abrigados así. Le digo, no sirve porque tenés en la cara nomás. Varones en cuero, short. Mujeres, musculosa y short, abuela. Vamos, sin miedo, que te dé el sol. Producimos vitamina D. Parte de la suplementación con vitamina D, aparte del magnesio a la noche, agua de la vida, el agua de la vida. Por cada litro de agua, 1 gramo de sal del Himalaya, ¿sí? 1 gramo de sal del Himalaya, limón, y eso tomar en el día. El agua antioxidante, el agua de los orientales. Por cada litro de agua mineral, 3 cucharadas de té verde en hebras, 2 rodajas de jengibre, hojitas de menta y dejar toda la noche que macere. Toda la noche que macera. El otro día levantar, colar, y ese es el té frío que uno tiene que tomar en el día. Estimulante, antioxidante, limpia las arterias. Están todos los papers sobre ese té. No es un invento mío para nada. Magnesio, ¿sí? Vitamina C en ayuda, ácido ascórbico puro, en ayuda de 3 a 4 gramos por día, en ayunas. Bien, vitamina D, magnesio, vitamina K. O sea, hay muchas cosas que ellos no lo pueden asimilar, ya no lo tienen, entonces hay que ayudarlos, no alcanza con el ejercicio. No se olviden que ellos están cargados de medicamentos, tienen 6, 7, 8, 9 pastillas. 9 pastillas. Ese es un hígado que está, y empiezan a tener, listo, otra pastilla más, y empieza, listo, otra pastilla más, y esa es la vida de ellos, porque también entramos en el mercado de la farmacia, en el mercado del médico, y de todo eso, viven de ellos. Entonces, ¿por qué no mejorar? Eso lo hago con ellos sin ningún problema. Pregúntenle al médico si pueden o no pueden, y los médicos le dicen, sí, es verdad. Hoy, post-COVID, todo con vitamina D. En abril del año pasado, abril 2020, búsquenlo, Angela Merkel, canciller alemana, sacó un decreto nacional, vitamina D para todo el pueblo, mayores de 45 años. Entonces, lo que yo critico hoy por hoy, es que está bien las medidas que hayan tomado o no hayan tomado, eso depende de la filosofía y del sentir de cada uno. Pero ¿por qué no nos dijeron qué tenemos que hacer en nuestra casa? ¿Cómo mejorar nuestro sistema autoinmune? ¿Qué programa de ejercicio físico? ¿Qué programa de nutrición? ¿Y qué programa de sueño reparador? Porque son las 3 áreas que afectan al sistema inmune. El estrés, el sedentarismo y la mala nutrición. Entonces atacamos por ese lado. Buena nutrición, buen descanso y aprender a controlar el estrés, sobre todo el miedo depresión, esa simbiosis que hay ahí, y el ejercicio físico terapéutico. ¿Cuáles son las estrategias para que sean realmente favorables? Bueno, no sé, yo me cuelgo mal, ¿no? Pero bueno, no. Perdón. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Gracias por lo compartido. Gracias a los tres por un poco de la cuestión profesional y también de lo personal. Claramente hay una cuestión ahí bastante abrazada a la profesión, a la práctica y al modo de ir siendo en la vida.
Abrimos el espacio de intercambio, de preguntas, si quieren lo pueden hacer por el chat, de comentarios, de intercambio, pueden habilitar las pantallas, los micrófonos, somos poquitos y bueno, animémonos. Quien quiera, habilitamos. Dale, Adri. Permiso. Bueno, buenas tardes, noche. Muchas gracias por los aportes. Una pregunta para Dani y una para el Beltra, que tal vez van por algunos lugares parecidos. Digo las dos, así ya quedan ahí. Para Dani, la pregunta era cómo ha abordado, ¿no? Justamente ese cuadrito que mostraste, ¿no? De alguien a quien amar, alguien, bueno, algo por lo que vivir, etcétera. ¿Cómo los ha abordado en el periodo justamente de distanciamiento, de aislamiento, como sea que se le diga? Esa es la pregunta para Dani. Y para Albeltra, la pregunta es con respecto, a los dueños de la calle, ¿no? ¿Cómo ha abordado el tema de los vínculos, ¿no? Ya que las personas que están en situación de calle, muchas veces está todo esto, ¿no? Del cortar todo tipo de vínculo social, bueno, etcétera, 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 toda la complejidad que tiene. ¿Cómo ha hecho, ¿no? Para generar la grupalidad y tejer, bueno, justamente una convivencia, una comunalidad con ese grupo. Bien, de mi parte, diálogo y confianza. Con ello hay que llegar a la confianza, ¿no? A la posibilidad de que crean en lo que uno les tiene que dar, ¿no? Es muy feo estar con alguien y llorando de que me pasó, que se le murió su ser querido y no lo pudo despedir. Y que su vida se viene abajo. Entonces empezar a trabajarle eso, el duelo, empezar a trabajarle de que quedarte con lo vivido, con lo bueno, con esto, y bueno, es diálogo y confianza. Es diálogo y confianza. Entonces, cuando a mí me decían, vamos a darle clase virtual por internet y qué sé yo, a ver, mayo, junio, y bueno, justamente aprovechaba para trabajarle el humor a ellos. Y le pedía fotos a los hijos, a las hijas de grandes momentos, y yo sabía que iban a llorar. Yo sabía que los abuelos iban a poner mal, pero eso era la forma de ellos de expresarse, para llegar a un momento de decir, tengo que estar bien para volver a ese momento. Y bueno, cuando en septiembre se habilitó un poquito, yo al ser kinesiólogo tenía el permiso para salir a la calle, ¿no? Como esencial. Entonces yo caí a su casa de golpe. ¿Qué hace acá? Tengo permiso. ¿Sí? Entonces, barbijo de mano, acá estoy, yo soy el Daniel, yo soy el de la tele, le decía. Yo soy el de la tele. ¿Sí? Y bueno, empezar a romper. Y llegar un momento que te cuentan qué querés. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos anhelan? ¿Cuál es ese vínculo que los une? Es emocional. Lo físico es el último, pero si no hay una apertura emocional, cognitiva, social, eso que yo te decía, después lo físico es repetir un movimiento y nada más, ¿no? La escuela de la gimnasia postural o de los trabajos posturales tienen que ver con tres áreas, ¿no? La escuela mecanicista, donde lo tenso hay que relajarlo, lo acortado lo estiro y lo débil lo fortalezco. Pero el cuerpo es una máquina. Pero esa máquina piensa, esa máquina interactúa. Sí. Entonces yo tengo que respetar lo psicoemocional, ¿sí? Y lo psicomotriz. Hay una alteración. Cuando yo veo a alguien que pierde el equilibrio, empiezo a pensar que la vista es el oído, de las cervicales, la artrosis de la cervical, o hay un tumor dando vueltas, qué sé yo. Entonces empezamos de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, creo que trabajar con adultos mayores hay que meterse en el tema y darnos cuenta de muchas cosas que se han perdido, pero que se pueden lograr, ¿sí? Yo le doy gimnasia, esto es lo último, le doy gimnasia a un matrimonio. Eva tiene, ya te digo, Eva tiene 76 y Eduardo tiene 84, ¿sí? Y trabajan los dos, hacen gimnasia los dos. Y le digo, cuando ustedes me digan que nos amamos más que antes, le digo, recién ahí me van a pagar las sesiones, ¿sí?
Y porque yo los veía separados. Entonces pasaron 2 semanas, me dice, Dani, ¿cuánto es la clase? No, cuando ustedes me digan eso, me van a pagar. Pasaron 2 semanas y un día vinieron un abrazo, me dice, Dani, acá estamos, Dano, ¿cómo nos queremos, Dani? ¿Qué sé yo? Dale, vamos a la clase, nos amamos. Piquito, le digo, Piquito, se dan los viejos, ahí estaba el sobre con la plata. O sea, me querían pagar, bueno, arreglemos por ese lado, demuéstrame amor. Y estaban felices, ahora es una cuestión que es normal para ellos esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que uno tiene que arriesgar y animarse, ¿no? Animarse sobre todo. Sí. Bien, bueno, primero una emoción, una sensación. Y va dirigida, y lo voy a mirar a los ojos, acá está en la cámara al lado izquierdo, al Dani. Me sorprendes gratamente y me emocionás, porque, bueno, si me emociono y me sorprendo y me resuena, es que es algo que está en mí. Y ese amor de esa entrega, miércoles, me emociono, vieron, che, lindo, digo, y esa entrega, yo creo que me parece que es la herramienta para poder funcionar con estos grupos, con esta gente. O sea, tenés que querer hablarle lindo y tenés que querer hablarle feo también, porque si no es una acomodación, y esto no es acomodarse. Eso, gracias Dani, ¿no? Bueno, y con respecto al Adriel, un preguntón, Daniel, Adriel, un preguntón porque el vínculo justamente en el tipo de realidades de vida que tiene estas personas que son, que no se las ve, que se protegen, que están a la defensiva constantemente, pero conocen cómo sobrevivir donde nosotros no conocemos, estoy hablando de gente de la calle, saben a qué bar tienen que ir a pedir para entrar al baño que le van a abrir la puerta sin ser cliente. Fíjate ese detalle. Eso lo saben ellos. Nosotros una vez pedimos permiso y no nos dan bolilla, ellos saben a qué bar y a qué mozo y qué cara poner para ingresar. Entonces, si el vínculo era difícil en vivo, Adriel, o sea, el primer día que yo fui a laburar ahí, después de muchísimos años de experiencia, profesor internacional, todos los títulos, a los 5 o 10 minutos me fui del grupo. Me salí porque me sentí muchísimas inseguridades y tenía muchísimos saberes, según decía mi historia. ¿Quiénes son los que me socorrieron? Los compañeros de laburo que en la próxima reunión estuvieron juntos conmigo apoyándome, y después cuando vino el tambor, no te digo. Cuando vino el tambor labura solo, hay que ponerlo ahí y está, ¿no? Entonces, la pregunta es dirigida cuando ellos están juntos, tienen muchísimos problemas de ego, pero muchísimos problemas. Estoy hablando de adultos mayores en situación de calle, una raza especial, si se quiere. Cuando se separan y tienen que habilitar estas instancias de Internet, estas instancias tecnológicas, primero, no todos tienen la posibilidad ni el saber y no todos tienen la posibilidad económica. Entonces, muchas veces, y atento a la información, personas adultas mayores que participaban de la banda, pero que no estaban en situación de calle y que institucionalmente había ciertas restricciones para que entren. Sin embargo, nosotros nos pusimos y hicimos que entren como colaboradores. Esas personas iban a visitar a los mismos viejos que estaban en las diferentes residencias y eran las personas que nos traían las noticias y que comunicaban para que por primera vez alguien se reúna después en el Paseo de las Artes ahí en Córdoba. El diálogo con ellos es totalmente respetuoso y totalmente frentista. No se puede actuar, no se puede fabricar caras. Los límites, elemento fundamental a colocar. Y ese límite, atento Lucho, eso que aprendí de usted, límite posibilitante, es lo que te posibilita después darle un abrazo a ese viejo. Y cuando algunos compañeros decían, ¿cómo lo vamos a llevar al cine
si estos viejos tienen olor. Entonces, yo hacía, mirá que tengo nariz grande, Adriel, mirá, ¿ves? Y hacía, y yo el olor no lo sentía. Quiere decir que definitivamente lo sentía. Y los que sentían el olor, evidentemente, no sentían ese tipo de vejez, porque el olor es a viejo, no es olor a sucio, porque lo sucio es lo que se educa dentro de las instituciones y que hacen a un montón de conductas que ellos pueden hacerlas afuera. Por ejemplo, tomar, pero al taller no se podía entrar tomada. Y a partir de ahí, la aparición de los límites y que ellos vayan poniendo en la balanza qué es lo más interesante, si seguir en una actitud adictiva o frenarla en ese momento para poder entrar al taller. Agradecido por la pregunta, agradecido por sentirme identificado con el Dani y con la Coqui, con estos trabajos bien específicos de fuerza que si bien yo orientaba la clase a, digamos, más hacia lo social a través del movimiento, pero hicimos experiencia con tesis, ¿no es cierto?, de profesores que vinieron a probar y demostramos que la fuerza, evidentemente, es lo que mueve la montaña, ¿no es cierto? Porque sin la fuerza, esto de que esta mujer que se paró, bueno, me pasaron historias parecidas. Y entonces ahí, el aplauso de los otros, cuando alguien se paraba, que me acuerdo que era una mujer que hablaba en inglés también, imagínate, se paraba, no me acuerdo el nombre, llegó, no sé por qué entró a la institución porque no era autoválida, y después caminaba sola, sin la ayuda del portero que la traía, ¿y para qué más? Entonces, la dificultad está dada en que uno se anime a que esos vínculos son como ellos quieren, no como nosotros queremos. Y a veces los vínculos de ellos son bastante duros. Pero con el tiempo, y con esto termino, con el objetivo común, que es que la banda, por ejemplo, este martes, vuelva a realizar, recién me preguntaron por Facebook, la primera actuación después de pandemia, ellos saben que la banda son todos. ¿Y quiénes son? Algunos tienen camiseta amarilla, son los dueños de la calle, y los que tienen una camiseta verde son los que están en el taller y que van hacia ser dueños de la calle, que hay toda una ceremonia cuando pasan a ser dueños de la calle. Para eso hay que recorrer, no tocar bien, hay que recorrer mucho ensayo, mucho respeto, mucha solidaridad, mucha colaboración y mucha participación. Entonces, a partir de ahí, como las conductas establecidas se van estableciendo en el accionar de la banda, como era respetar un horario de ingreso a la clase de taller de gimnasia recreativa social que hacíamos nosotros, eso se aprende, como dice el Dani, consecutividad. Si no hay consecutividad, señoras y señores, no hay instancia porque te olvidas. Imagínate un ritmo. Bueno, eso es lo que tenía como respuesta y muchísimas gracias por la pregunta y la posibilidad. Gracias, Ale. Gracias, Dani, y Adri también por abrir las preguntas, los comentarios. Ahí están escribiendo algunas cositas en el chat. Bueno, ¿hay algún otro? Coqui, dale, te escuchamos. No, estaba leyendo justamente el comentario de Adriel, decía muchísimas gracias por las respuestas. Y los sensamientos, tal cual, sensamientos, sensaciones y sentimientos. Fue muy grato escucharte, Alejandro y Dani, y ver las imágenes que compartías, Dani, porque es tal cual. Uno comienza con el problema cardiovascular, o el sobrepeso, o la lumbalgia, y después primero lo que tiene que hacer es cambiarle por Juana, Alberto, Mariano, y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Sí, me parece fabuloso. Qué bueno, Coqui, lo que traes. Bueno, Ale, los tres saben, y los estudiantes que están acá también, que yo también trabajo con personas mayores, y
De hecho, mostró una de las imágenes, el Dani, de mi tiempo trabajando en el neuropsiquiátrico. Y me parece, me animo a compartir una pequeña reflexión. Creo que tal cual como empezó Alejandro, hoy en día hay una enorme demanda, hay una población que ha ido creciendo en expectativas de vida, no así en calidad. La brecha de desigualdad, y ni hablar en nuestras regiones, aumentó muchísimo. Y sin embargo, son muy pocos los lugares de formación, de especialización, si vos querés, de búsqueda de herramientas, performance. Los hay, sí, los hay, pero no están establecidos en las instituciones o en las casas de formación, en el caso de educación física. Por un lado eso. Por otro lado, y cómo tenemos que lograr de que eso esté, cómo tenemos que demandar de que eso esté. No es una problemática o no es una dificultad única del trabajo con personas mayores. Lo pasa del mismo modo con la discapacidad. Y me animaría a decir que lo pasa también con todo lo que es la perspectiva de género. Digo, como que todavía hoy está relegado a la voluntad de algún profe, docente, que de pronto se anime, que comparte experiencia y que abra el juego, aunque sea en lo eventual. Pero lo otro, y fundamentalmente esto, es el campo laboral. El campo laboral, por lo menos en el norte, lamentablemente no tiene un sustento ni en el reconocimiento económico, ni por ahí en los lugares habituales donde podría transitar, donde debería y por qué no tendría que haber personas mayores. Y hablo por ahí, en algunos casos, de los clubes, y sin lugar a dudas los gimnasios y algunos que otros lugares más, específicamente, en donde hay un flujo de propuestas en el campo de la actividad física y del deporte. Sin embargo, la buena noticia es que hay mucha demanda. La buena noticia es que se ha resaltado el aporte hacia la salud entendiéndola no solo como la ausencia de enfermedad, sino de una manera integral y ontológica, y esto lo atraviesa mucho lo social y lo emocional. Y sin lugar a duda hay una oportunidad enorme, enorme, de que la educación física, desde sus diferentes expresiones, justamente qué lindo es pensarla con todas esas expresiones, porque es importante que el adulto mayor pueda hacer un ejercicio que le fortalezca la fuerza, pueda hacer un deporte, pueda bailar y pueda hacer un trabajo de memoria, de creatividad artística. Bueno, esta oportunidad para llevar adelante políticas públicas, autogestionadas, espacios o propuestas que estén autofinanciadas, espacios privados, con las obras sociales, muchas obras sociales, por lo menos acá OSDE tuvo un programa, porque se dieron cuenta de que si el viejo iba a consumir menos o de situación farmacológica o menos situación de intervención, si hacía actividad física, o sea, desde ese lugar del negocio, no de la solidaridad. Sin embargo, eso mejoró, o por lo menos apunta a mejorar una cuestión de convivencia. Yo agradecerles, Coqui, me encantó lo que compartiste. Me gustaría después acceder a algunas otras cosas más. Dani, si podés también compartirnos. Bueno, Lale, amigo y compañero, siempre un gusto escucharte. Y una vez más, invitar a los estudiantes o a los asistentes si quieren hacer algún comentario más. Y si no, invito a los ponentes a hacer algún cierre de esta mesa, de este ciclo de conversatorio que nutre y alimenta a nuestra formación. Bueno, Uy, se levantó el Beltra. Me parece que se va a venir con el bombo. Bueno, me voy, hablo antes que... Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias, querido hermano. Sabes bien que me apasiona todo esto. Me apasiona realmente. Es como, no quería perdérmelo. Para mí era difícil, pero bueno, no quería perdérmelo. Estoy acá en Santiago del Estero. No estoy en Córdoba, ¿sí? Estoy trabajando en Santiago del Estero. Así que terminé a las 5:30 y ahí nomás me vine al hotel y ahí me pude enganchar. Bien. Muchísimas gracias, Coqui, Ale,
Y bueno, yo te voy a estar pasando alguna cosita, Lucho, por si los que están ahí conectados. El único que estaba trabajando, dice Lale, sí. Nada. Así que nada, gracias, hermano. Coqui, un gusto realmente. Y Ale, como siempre. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a traer un cierre. Y como nada queda cerrado, ¿no es cierto? Esto vamos a hacer la apertura. Ustedes saben que yo siempre hago el cierre-apertura. Esto es una campera que encontré ahí rápidamente en la pieza, o sea que el cierre no está, sino que ojalá esté abierto para toda la gente. Y como uno está veterano y por ahí dice algunas cosas y tiene el docente metido en la cabeza, hago un llamado de atención que la recreación, Lucho, siempre dije, acerca a las personas, favorece el autoconocimiento y el conocimiento del otro. Y acá le hablé al organizador, a los ponentes y a un conocido de la vida como es el Adriel, y al resto no lo pude ver. Estoy hermosamente veterano y te quiero seguir viendo y no me voy a acostumbrar a hablar de repente a gente que no veo. Por eso yo invité libremente a abrir las pantallas. A veces no se puede, en fin, punto y aparte. Pero bueno, señoras y señores, definitivamente no es lo mío cuando no te veo. Alejandro, pensé de verdad, y lo dije en vivo, que ibas a venir con el bombo. Mira, cuando me fui y fui a buscar un cierre, ¡Claro! Podría hacer el bombo con la cara. Bueno, mira. Bueno, acá no puedo porque odontología, pero puedo hacer este bombo, por lo menos ahí, a ver si se escucha. Del otro lado no puedo porque tengo una muela menos. Muchas gracias, Constanza. Bueno, yo por mi parte agradecer, Luciano, el espacio. Le decía a Dani que me sentía pequeñita, no solo de edad, sino de experiencia con respecto a Dani y a Alejandro, y estar justo metida en el sándwich, en el medio, en el flyer, era como... pero creo que lo salvamos bien. Y en realidad, por sobre todas las cosas, es esto, es transmitir la pasión que uno tiene por lo que hace, y por lo que hace sobre todo en este caso, y para mí, y supongo que para los compañeros también, por las personas mayores que son los beneficiarios de nuestro accionar. Así que ante todo eso, agradecer que nos des la oportunidad de compartir esto, y me quedo realmente, primero asombrada no sabía que había cátedras de actividad física en otros centros, en el Jorge Coll, hasta donde yo me egresé no, y creería porque me han mandado alumnos a hacer residencias a donde nosotros trabajábamos, que es como una unidad dentro de otra materia, no específicamente una materia que tenga que ver con la actividad física para la tercera edad o para las personas mayores. Así que lamento que el espacio abierto se cierre, lo lamento muchísimo porque desde mi experiencia nosotros tuvimos que hacer todo un recorrido que tuvo mucho de experiencia y luego contraste con teoría, porque la teoría cuando yo me recibí, por allá por el 2000, no estaba todavía. Entonces, había que, o era muy poca. Internet nos abrió unas puertas muy importantes para acceder a cosas y saberes de otros lados, y uno va haciendo un camino de a poquito, pero por sobre todo, volviendo a lo mismo, primero saber qué le pasa al otro y después ver de qué manera con el otro buscarle una solución que tenga que ver con nuestra posibilidad, sea desde la motricidad o sea, como decía Dani,
acompañar en una situación de duelo o en una depresión que no tenga que ver con un duelo como es ahora, pero muchas situaciones de esas en como profe de educación física uno diría, ¿y acá cómo le hago? O, por ejemplo, en una oportunidad, una persona me cuenta de un problema de salud. Mirá, no sé nada, contame qué te dijo el médico, contame qué sentís. Y yo veo, después de informarme, pero primero veamos cómo hacemos para que vos te sientas mejor ahora. Y entonces creo que pasa también por ahí. Más que nada es el vínculo, es que nosotros como profes es nuestro fuerte, creo. Estar, acompañar y el ida y vuelta. Así que agradezco esta ida y vuelta con la posibilidad de que otros se nutran de nuestras experiencias y más experiencias de otros que mías, pero que se nutran y que les sirva para su rol. Gracias, Coqui. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Los aprecio un montón. Adri, a vos también. Me alegro mucho que también estén estudiantes acá y seguramente esto, cuando pasemos la grabación, lo verá muchísima gente más. Así que enorme generosidad, gracias por acompañarnos esta tarde y así de esta manera cerramos el ciclo, el conversatorio, diálogos críticos, sensibles, para pensar, para sentipensar una educación física de calidad y de calidez. Que tengan un hermoso fin de semana, cuídense, muchísimas gracias y como también decimos en recreación, Ale, hasta cerca. Chao, hasta luego, que anden bien. Chao, nos vemos, gracias. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. chao, chicos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.